Son las 6 de la mañana y la calma de la noche va perdiendo su manto negro de estrellas fulgurantes. Despierta la ciudad. En los primeros minutos del alba, poco a poco la urbe abandona la plácida tranquilidad noctámbula por un vaivén de personas y vehículos que se disponen a comenzar una nueva jornada. Como cada día, desde hace ya 160 años, los habitantes de Tala recorren sus calles, sus comercios, sus lugares de recreación, parten a diferentes puntos del país por trabajo, estudio o necesidad, pero todos con algo en común: el retorno a su ciudad. Trabajo, paz, vida y amor. Reza el himno de la ciudad y esa es la promesa de todos los talenses. Una ciudad comprometida con brindarle a cada ciudadano una vida digna. Ubicada en el noreste del departamento de Canelones, la ciudad de Tala registra casi 11.000 habitantes, en una extensión que supera los 500 kilómetros cuadrados. Hoy recorremos sus calles, sus comercios, su extensa zona rural, muchas de las personas que eligen y eligieron vivir en ella. Bienvenidos a Tala, ciudad cultural. Siendo solo un caserío en el año 1860 y por iniciativa de don Ildefonso de León, un 2 de mayo de ese año se funda el pueblo de Tala, nombre que adoptó por el curso de agua más cercano y en memoria a los primeros caseríos de la zona. Hoy conoceremos la historia de una ciudad que en sus orígenes tiene casi 250 años de vida. Los antecedentes del poblamiento de la zona donde se encuentra actualmente la ciudad de Tala se remontan al año 1769, cuando en un censo de estancias que mandan a hacer las autoridades coloniales de la época, se señala la existencia de una serie de caseríos de varias familias viviendo en tierras situadas sobre el arroyo Tala. Hemos encontrado en los registros, porque Tala comienza antes de 1860, en el antiguo Tala los registros de la parroquia son de 1830. En el 34 se bendice el primer oratorio y cementerio de el Santísimo Salvador de Tala, así se llamaba. Y bueno, miren qué lindo. Tala comienza cuando se estaba jurando la Constitución, en 1830, ya comienzan a haber registro de esta parroquia y de esta ciudad. Ahí ya había unas 57 familias con 207 habitantes. Y es muy interesante en qué estaban compuestos. Habían 191 orientales, 3 portugueses, 2 italianos, 5 africanos, 5 europeos y un brasilero. Eso nos da la pauta de la zona, ya cómo era en la diversidad de nacionalidades que ya teníamos en aquella época. Recién en febrero de 1857, cuando Pedro Piñeirúa, que era propietario de estas tierras sobre el arroyo Tala, le permuta su fracción a Ildefonso de León por terrenos que Ildefonso de León tenía sobre la Plaza Independencia. Ildefonso de León era un inmigrante español, originario de las Islas Canarias, que se había radicado en Uruguay y quería venirse a vivir a esta zona. 2 años después de hacerse con estos terrenos, Ildefonso de León le propone al jefe político de Canelones, a lo que hoy sería el intendente, la fundación de un pueblo en esta zona, para lo cual él estaba dispuesto a donar sus terrenos. El 2 de mayo de 1860 se funda oficialmente el pueblo de Tala y entre 1860 y 1863 se instalan los servicios esenciales. Estoy hablando de la seccional policial y la junta local, y se comienza a construir la nave central de la parroquia del Santísimo Salvador a manos de los inmigrantes italianos Carlos Castelli y Martín y José Seriani. Bueno, ya
en 1860, hace la fundación del Tala. Ahí el Tala empieza su, vamos a decir, su identidad propia. Son muchas familias de distinto tipo de actividades, desde el carrero hasta la taona, todo lo que se podía hacer. Se empieza a armar el pueblo, está la historia de la iglesia, que es muy interesante, está la historia de cómo se forma también la comisaría, y ahí empieza la cultura y nuestra identidad talense. Este templo comienza en 1860, cuando el pueblo se mudó. La villa de San Salvador de Tala se mudó para acá. Estaba a unos kilómetros de este lugar. Quien dona el terreno, que es uno de los fundadores de este nuevo Tala, dona el terreno para la iglesia y también dona el dinero para la construcción. Por eso este templo apenas en 3 años se construye y queda terminado. Si nosotros miramos el detalle de la cruz que luce al frente, allí en el pórtico arriba, dice la fecha de culminación de este templo, 1863. La cruz misionera que tenemos en Tala está ubicada a 50 metros del cementerio. Siempre se creyó, o una parte que creyó, que esa cruz era porque el cementerio iba a estar ubicado ahí. No, esa cruz es la cruz misionera. Esa cruz fue puesta por Jacinto Vera en el año 1881. Así que nosotros tenemos una reliquia en Tala que lamentablemente, a pesar de que es patrimonio, está un poco, no digo abandonada, sino tendríamos que empezar a darle el alcance que realmente tiene como antigüedad, como antecedente, pero principalmente porque fue puesta por en algún momento próximo va a ser un santo. Entonces, eso le tenemos que dar la importancia que debe tener. 16 años después de la fundación oficial del pueblo de Tala, fallece su fundador, Ildefonso de León. En 1877 se inaugura la primera escuela de gestión municipal, que tenía el número 8, y en 1882 se comienza a construir la plaza del pueblo y empiezan a proyectarse además el primer tendido de energía eléctrica. Después, la evolución que ha tenido nuestro pueblo siempre se ha mantenido en un nivel que puede tener un stand-by en algún momento, pero jamás baja, siempre toma fuerza. Y eso ha sido culturalmente en todo, en baile, en música, en espectáculo, lo que se quiera. En las últimas 2 décadas del siglo XIX, el escritor y poeta gauchesco de origen español, José Alonso Trelles, conocido popularmente como el Viejo Pancho, comenzó a adquirir renombre local y regional por diversas publicaciones periodísticas y de humor, en lo que sería el inicio de una prolífera producción literaria con reconocimiento nacional. Otro hito cultural se generó el 9 de noviembre de 1910, cuando con 25 músicos actuó por primera vez la banda municipal bajo la dirección del maestro Carlos Romagnoli. Don Luis Anambrí fue también un precursor de toda nuestra cultura musical, de pintura, de arte, y colaboró
con todas las instituciones que se iban formando en Tala. Entre 1914 y 1924, el pueblo de Tala adquiere una mayor conectividad con la zona. ¿Por qué? Porque se produce el funcionamiento de la primera línea telegráfica, la construcción de una ruta que comunicará Tala con el pueblo de San Jacinto y además se inaugura la primera línea de ómnibus que tiene como destino final la ciudad de Montevideo. Entre 1926 y 1924, Tala se va a dotar de algunos edificios que son emblemáticos. Primero, el Colegio de las Hermanas Capuchinas. En segundo lugar, el Centro Auxiliar de Salud Pública. Luego va a ser construido el Salón Parroquial, hoy Sala Presbítero Luis Bettini. Luego se va a construir la Escuela Pública y finalmente se va a construir la sucursal de lo que hoy es el Banco República sobre la plaza. En 1936 llega a Tala el reverendo padre Santiago Borrazás, quien 5 años después abre el Colegio San José con educación exclusiva para varones. En esta época, además, un poco motivado por el furor de los triunfos que la selección uruguaya obtenía a nivel internacional, en Tala van a aparecer distintas instituciones deportivas. Al Centro Social Tala, que ya estaba funcionando desde 1906, se agregan el Club Atenas en 1943 y el Club Nacional de Fútbol en 1948. El 28 de abril de 1960, Tala es elevado por ley a la categoría de ciudad, entonándose por primera vez, en festejo de su centenario, el himno en su honor con letra de Benjamín Richetto y música de Juan Pablo Drocco. Desde lo alto podemos observar la Plaza José Pedro Varela, el corazón de la ciudad, la zona comercial por excelencia, lugar que día a día recibe más de 1000 personas que van y vienen, realizando compras, yendo a sus lugares de estudio, realizan trámites o solo paseos. Conoceremos las historias de quienes decidieron vivir en la ciudad y apostar por un futuro dentro de la planta urbana. He aquí sus protagonistas. Este comercio nació bajo el nombre de Manuel Blanco, mi tío, allá en la década de 1930. Y después yo estoy acá como niño desde el 16 de mayo de 1946. El negocio en Tala aproximadamente comenzó en 1948. Mi padre tenía una peluquería acá y decidió, después de casado, ir ampliando con perfumería y agregando ropa, después telas, hasta que se formó la tienda. Y de paso mi mamá le ayudaba. Nosotros fuimos creciendo también acá alrededor de los mostradores. Nosotros con mi señora Yolanda nos hicimos cargo de este negocio el día 16 de febrero del año 78, o sea que ya cumplimos 41 años. Y bueno, y de ahí en más nos hemos aguantado hasta ahora. Y alrededor de 43 años, después de que mi hermana mayor nació, se vinieron a vivir ahí a esa esquina donde está la farmacia. Mi abuelo lo ayudó a mi padre a poner la farmacia y bueno, la casa, y a partir de ahí vinieron a vivir y enseguida, inmediatamente pusieron la farmacia. Bueno, ¿desde cuándo funciona el negocio en Tala? Un 25 de septiembre del 2012 inauguramos el local acá en Tala. Al principio era un local, se llamaba Villa Vela, de accesorio de moda, el 90% dedicado a producto de dama. Y en el 2015 empezamos a cambiar el rubro para lo que es accesorios deportivos y ropa deportiva, que es lo que actualmente trabaja local, pasamos a llamar Talento Sport. Comenzó en Tala después de haber llegado a San Bautista y se instaló acá junto con don Enrique Peregali, que tenía un hotel, eran socios. Después se instaló por su cuenta, como digo, en la década del 30, y de ahí en más hasta el año 46, que ingresamos con mi padre, y de ahí en más seguimos en todo el comercio como va. De chica siempre ayudé, y después a partir del 70 y algo empecé yo a ayudarles acá porque ya me necesitaban más. La elección de tienda fue por lo siguiente: mi señora era empleada de la firma anterior que había.
y yo trabajé durante 12 años. Trabajé en un negocio rural que manejaba un camión todo el día durante 12 años, y luego que el negocio cerró, yo quedé por supuesto sin trabajo y anduve dando unas vueltas a ver qué podía hacer, a qué me podía dedicar, y justo cuadró de que donde trabajaba Yolanda, que era acá en esta tienda, se fallece el tío de ella, que era el dueño, y la señora no pudo continuar el negocio, entonces nos vendió a nosotros lo que quedaba de mercadería. Ya el negocio ya venía cada vez más abajo, se vendía y no se compraba, para achicar el stock, hasta que llegó un punto en que lo tomamos nosotros. O sea que el 16 de febrero del año siguiente fue que iniciamos, hasta hoy tenemos 41 años de servicio a la comunidad. Yo me fui muy joven para Brasil, y con 20 años, pero yo siempre tenía en mente que iba a volver a vivir acá en Tala. Estuve por 22 años entre Porto Alegre y San Pablo, los últimos 10 años en San Pablo, pero yo sabía que iba a volver. Y entonces, a fines del 2011, tomé la decisión de regresar a Uruguay, y nunca tuve dudas que lo iba a hacer acá en Tala. O sea, trabajé en Montevideo, pero quería radicarme acá en Tala nuevamente. Él siempre tuvo como un servicio a la comunidad, un servicio a la gente. También gracias al periodo que estuvo de alcalde, que estuvo casi 8 años, pudo hacer muchas de las cosas que él siempre quiso, que fue ayudar un poco al pueblo donde él vivía, porque si bien estuvo como diputado anteriormente y estuvo también trabajando como secretario de UTE y demás, no desarrollaba lo que él quería, que él lo que quería siempre era darle una mano a la gente de Tala, y no solo de Tala, sino a la gente de alrededor y también la gente de Bolívar. Él amaba mucho el pueblo de Bolívar, y recuerdo que llovía en Bolívar además, y mi padre siempre, no salía en los medios salía a la 1, a las 2 de la mañana, y siempre iba, daba una vuelta, trataba de llevar canastas, colaboraba de forma muy de perfil bajo, y era muy querido. No había bandera política en ese momento, así que me siento muy orgullosa de que se lo recuerde, y así me lo hace sentir la gente, ¿no? Cuando me saluda y demás, realmente por mi viejo y por mi padre, y por mi abuelo, que también lo quiero recordar, porque mi padre también es en parte lo que fue mi abuelo, que también fue una persona que se dedicó a su ciudad y amantes de ella. Los cambios se vienen solos, te obligan a cambiar los tiempos. Acá se vendía mucha talabartería. ¿Qué le vas a vender montura a la motoneta? Primero, ¿no? Vamos a los viejos tiempos. Los días de funeral o días especiales, vos salías a la ruta y era el desfile de gente a caballo y en charré que venía al pueblo. Hoy desapareció, todo eso ha cambiado. Los ómnibus venían para los funerales repletos. Llegaba el ómnibus de Barranca lleno y salía a buscar más pasajes que había quedado en la ruta. No era decir que en un viaje venían todos. Y muchas veces el guarda y pasajeros venían arriba del techo del ómnibus. Parece insólito, pero era así. Es increíble lo que uno vivió los años anteriores. Yo lo que más recuerdo era cuando los 2 de noviembre, sobre todo los 2 de noviembre y el 15 de mayo también, el día de San Isidro, la gente que se agolpaba en Tala desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche era una romería, porque marchaban los restaurantes, marchaban los comedores, las líneas de ómnibus reforzaban sus líneas porque no daban abasto a traer gente. Y bueno, y así como te digo eso, también los carnavales de aquellos años, las primaveriadas de aquellos años, fue una época muy linda y muy disfrutable, muy distinto a lo que es hoy, que hoy el Tala está, a pesar de que se convirtió en una gran ciudad y sobre todo para toda la zona, pero se perdieron aquellas cosas tradicionales que los veteranos nos recordamos y las añoramos, ¿no? Cambios estructurales, por ejemplo, el cambio en la fachada. Antes había una puerta grande, acá con postigos grandotes, y una vidriera con cortina metálica. Eso después se sacó y se hizo como está ahora.
pero en los años 60 y pico fue el cambio. Cuando nosotros abrimos el local con accesorios de moda, era algo que era nuevo acá en el pueblo, un local solo de accesorios de moda. Entonces fue bastante exitoso, pero cuando empecé a colocar productos deportivos, eso fue lo que dio el gran salto del local. Y bueno, la gente cada vez pedía más productos, accesorios deportivos, ropa deportiva, championes, y bueno, decidimos cambiar porque ese rubro era el más fuerte para nosotros. Llevo 18 cambios hechos acá, ¿cómo te puedo decir?, de modernización del comercio, que antiguamente no tenía vidriera, era todo mal iluminado, piso de madera cayéndose, bien como los años que tiene el edificio, ¿no? Pero despacito fuimos haciendo primero la vidriera, primero iluminando, después hice la marquesina de afuera y después se fue modernizando hasta que llegamos a hoy, que la última reforma debe de tener un año y medio, o sea que prácticamente en los 40 años era cada 2 años una tarea nueva, una obra de albañilería nueva, o sea que eso fue lo que me permitió irnos poniendo al tanto con la moda. O sea que abastecer a la gente joven, que era el que en su momento gastaba, y había que tener marca y había que tener mercadería moderna, y ahí eso nos llevó a que tuviéramos que cambiar muchas cosas en el local. Cuando estamos acá nos damos el valor de lo que es nuestro pueblo, ¿no? Que es Tala y alrededores. Cuando estás lejos, realmente se siente que el Tala es distinto a cualquier otra parte, no diría del mundo, porque no viajé todo el mundo, pero a otra parte de acá cerca, de Brasil y Argentina, por ejemplo. El Tala tiene algo que te atrapa y que lo hace diferente. Yo antes venía y decía, no, yo a Tala no voy a volver más porque ya es siempre lo mismo, ¿no? O sea, la costumbre de tomar el mate a las 5 o las 6 de la tarde en la plaza de Tala, de juntarse los más veteranos en la esquina de la plaza a hablar, los niños en la plaza corriendo con sus padres. Pero después te das cuenta que esas cosas lindas, esos momentos es lo que hace a nuestro pueblo distinto y que se siente, hace falta vivir esas cosas cuando estamos lejos. Lo fui sintiendo cada vez más hasta que llegué al punto de digo, bueno, hay que volver porque esas cosas que a veces parecen bobadas o aburridas es lo que hace distinto a nuestro pueblo. Y Tala es todo, porque mis hermanos quedaron en Buenos Aires, al poco tiempo se casaron mis hermanas, fueron para allá, tenían novio, y nunca me atrajo volver a Buenos Aires. Es más, las veces que he ido, voy por obligación, no por compromisos familiares, sino como Tala para mí no hay. Tala lo mejor del mundo y sus alrededores. Decían por ahí, bueno, yo creo algo así. Tala es todo, Tala es mi vida, Tala es nuestra vida, nuestra familia siempre vivió acá. Tala para mí es una ciudad espectacular, muy linda, donde crecí, donde crezco, donde quiero que mis hijas crezcan, donde me da seguridad, donde la gente es súper linda, súper copada, generosa, solidaria, donde salgo a la calle y me siento en hermandad, me encanta. Para mí Tala es todo. Y Tala es lo máximo. Mis padres nacieron en Tala, yo y mis hermanos nacimos en Tala, mis hijos nacieron en Tala y ahora mis nietos están naciendo en Tala. Entonces, ¿qué más te puedo decir? Orgulloso tremendamente. Sin ser menos importante, el campo talense fue la primera fuente de ingresos de la ciudad y lugar elegido por sus pobladores para vivir. Con el transcurso del tiempo, estos datos han ido cambiando. Las fuentes de ingreso ya no solo provienen del campo, debido a que sus habitantes han ido emigrando a la ciudad, dejando en sus taperas miles de anécdotas para ser contadas. En realidad estamos acá en la zona de Cañada Churi y
nacido y criado acá. Y bueno, y todas las labores que hacemos, digo, lo dedicamos al campo. Y acá, bueno, se hace algo de quinta, digo, como se ve acá en los invernáculos. Digo, se hace algo de ganadería, cultivos de pradera, alfalfa, se hacen fardo, digo, todo eso. Digo, y también digo, le agregamos algún alambrado, alguna cosa de esa también vamos haciendo, digo, con respecto a eso. Y bueno, todo lo que se pueda ir haciendo, se va haciendo, digo, para suministrarse, porque si no, no changa. Bueno, estamos en el kilómetro 85 de la ruta 7. Hace 50 años viví ahí. Me vine en el 59, el año de las inundaciones. Viví en el famoso campo a la estancia, que en esa época había que llevar la ración para los animales de a caballo. Intransitables los caminos. Nací en Los Drocos, el famoso Hotel Droco, que sí lo conoce todo el mundo. Y nos vinimos, ya digo, por venirnos para la orilla de la carretera. Estábamos siempre criando cerdos y eso, y no había manera de arrimarle ración a los animales y eso. El tiempo de las carretas, todavía en el año 59. Después fue mejorando la cosa. Y ahora el campo de la estancia está con luz, con teléfono, con carretera, pero sin gente. La escuela número 150, que es la que estamos acá, Escuela Feliciano, el 16 de julio cumplió 73 años. Se fundó la escuela en base a las necesidades que tenía la comunidad de un local escolar para sustentar la educación de esta zona rural. En la actualidad tenemos 14 niños que están concurriendo desde nivel 5 hasta sexto año. Y durante todo el día, que ya de que te levantás, digo, está, sin duda que es tomar mate primero. Pero después ya que, bueno, que hay que ir a comer los cerdos, que hay que ir a dar una vuelta por el ganado, digo, yo qué sé, hay que estar siempre. Y en tiempo verano más, después ya le digo, porque ya hay que recorrer los animales también, porque, digo, qué tema de bicheras, que esto, que lo otro, hay que estar siempre en la vuelta. Y lo más que se extraña, yo qué sé, la vida apurada que llevamos, probablemente es lo más que se extraña. Yo siempre anduve corriendo, medio loco, y cruzaba la plaza corriendo. ahora estamos viejos, ya no es lo mismo. Pero en aquel tiempo, yo qué sé, los 2 de noviembre veníamos, se llenaba el bolo en Tala. Y ahora usted va un 2 de noviembre, no hay ni en el cementerio. En el tiempo que se venía a misa, se invitaba por tarjeta, me traía al final mi madre, veníamos a misa, y ahora hay mucha gente que no sabe ni quién es el padre cura, el Tala, hoy por hoy, eso cambió. El día normal de una maestra rural empieza muy temprano y termina muy tarde, como todo docente, pero hay un plus que es esa parte, esa carga social que a veces nosotros nos ponemos y le debemos a la comunidad. No solamente pensamos en lo que es lo pedagógico y lo administrativo que conlleva una institución escolar, sino tenemos que hacer también de eso que circula popularmente, que es sos psicóloga, amiga, vecina. Entonces es de todo un poco, pero muy gratificante. No, en la comodidad que hay. No, antes yo nomás y todo, aquí en la vuelta se araba con huelle. Lo que había era un arado mano y una yunta huelle, o unas cuantas yuntas huelle, a veces con arado carro. Y ahora no, porque ahora es que agarras un tractor en un rato, ahora todo.
cambió totalmente, ¿no? En ese sentido no podemos quejarlo. Digo, está, los costos están, el gasoil está y todo lo que se quiera, pero digo, está. En un rato hacemos un movimiento de tierra. Y lo mismo, yo que sé, para hacer fertilizaciones, yo que sé, echar matayuyo, todo eso, hoy en día está todas las maquinarias. No hay por qué andar reventando a fuerza, dijo él. Es más cara la vida, más apurada, pero mucha comodidad, mucho lujo. Mucho lujo frente a como vivíamos antes. Antes vivíamos en los Pampas. Y estamos ahí, lo único que tenemos más cerca es el Tala. No hay más nada acá en la zona aquí. Antes había hasta algún comercio cerca, ahora no hay nada, aquí ya no queda nada. Digo, para uno que ya está acostumbrado, digo, es un ratito. Digo, ir y venir, para uno es un momento. Digo, más hoy en día que hay locomociones, digo, para ir, digo, una pasada. No es como antes que yo alcancé a ir a la casa de mi suegro y íbamos en un charré. Me acuerdo de los carnavales que había en el Tala, que después no sé qué pasó, que se suspendieron. A esos venía. Era joven y venía. Ahora hay mucho ruido en el Tala y a la gente le gusta y digo, ¿estará bien? Antes había una tranquilidad bárbara. Yo me acuerdo que era joven, venía acá, había cine y la policía andaba con un chifle. Y tocaba en esta cuadra y el otro le contestaba con la otra y el otro allá y ahí iban haciendo la ronda, todo tranquilo. Eso se perdió todo, yo qué sé. Por eso de lo que hay ahora, lo que antes me quedo con lo de antes. Y sí, la anécdota que tenemos cuando íbamos a Tala, digo, yo iba con mis viejos al Tala, pero no como ahora que nada se echan, los llevan para el Tala, dijo él, y andaban por todos lados. Yo iba con mis viejos al Tala y de acá había que ir allá a la escuela 60, allá a tomar a ómnibus. Fuera a caballo, fuera a pie o lo que hubiera para ir, porque no había locomoción para ir. Y íbamos a Tala así, pero digo, cada tanto, una vez, cuando te llevaban, no te llevaban seguido tampoco, porque no da la situación para todo, dijo él. Y hoy en día no, porque digo, hoy en día como está, digo, agarramos los gurises y los cargamos y ya salimos con ellos para el pueblo. Yo alcancé a ir en bicicleta al Tala. Sí, muchas veces fui en bicicleta al Tala. Y bueno, está, a veces digo, porque por escasos recursos, porque no había ni para ir a veces al Tala y por ir a dar una vuelta al Tala iba en bicicleta. La diferencia de un niño, yo no hablaría de diferencias, para mí los niños son todos diferentes, en realidad sea donde sea, son únicos e irrepetibles, pero lo que se da es eso de el alumno rural tiene otra formación en cuanto a característica por estar continuamente en la misma aula con niños de 5, el de sexto con los chicos con los grandes, entonces como que se da otro clima, pero no diría de diferencia, porque siempre los gurises tienen algo que dar y de ahí se rescata todo. Un niño en una escuela rural en este ámbito a veces queda trabajando en la familia por la creencia de que a veces se pierde el tiempo ir a estudiar, pero bueno, también ahí hace el trabajo de la escuela y del docente, demostrar a la familia, hacerla partícipe a la familia en todo su tiempo escolar para que vea que la educación es el motor y el vehículo para el desarrollo. O sea que sí, no es fácil, pero seguiría siempre apostando a la ruralidad. El maestro rural tiene un plus y algo mágico, las escuelas rurales tienen eso. Todo su entorno es maravilloso. No, el campo. Para mí el campo. O será que uno se crió en el campo y yo qué sé. Digo, a mí la ciudad me gusta para ir un rato nomás, pero para vivir no. Y acá trabajando, digo, no es una cosa de otro mundo, pero digo, todo cuesta y está muy difícil porque digo, hoy en día los costos de vida están muy caros, pero trabajando acá mal no se pasa. Digo, se vive bien. Tala es lo más grande que hay. Dentro de las 30 seccionales que hay, para mí todavía la más respetable. Todavía se respeto. No quiero desmerecer las otras seccionales, pero yo las conozco todas y me quedo con estas. Todavía me quedo con estas. Muchas fueron las actividades que marcaron un antes y un después en Tala, pero siempre que se quiere hablar de fiesta,
lo primero que viene a la mente de los pobladores son las primavereadas. Corría el año 1980 cuando surgió la idea de unir 5 barrios de la ciudad y mediante diferentes actividades deportivas, recreativas y culturales hacerlos competir sanamente para recibir luego de los fríos inviernos a la tan anhelada primavera. Luego de varios años de inactividad, el Liceo José Alonso y Trelles revivió aquel espíritu festivo organizando los Juegos Primaverales de Tala. La JPT, que reúne liceales de ambas instituciones, tanto públicas como privadas, y así como también a diferentes adultos que ansían el regreso de su infancia entre juegos, música y deportes. En el año 1991, al señor Juan Antonio Martínez se le ocurrió la idea de organizar el que sería uno de los eventos campestres más importantes de Sudamérica. Nacía así el Festival del Gaucho. Por su parte, siempre se ha dicho que la ciudad de Tala es la primera en dar una mano a quienes lo necesitan, y esto lo ha demostrado a través de diferentes emprendimientos solidarios, que unidos a diferentes eventos logran ayudar a los ciudadanos que lo necesiten. El movimiento Todos por Tala se mueve con la Teletón, y en su tiempo desfiles de moda para la Pelufo Higgins son una breve muestra de que Tala jamás deja de ayudar. Los logros deportivos de la ciudad han sido muchos, a nivel nacional e internacional. Cuando se habla de deporte, primeramente siempre nos remitimos al fútbol, y en Tala existen 2 equipos, Atenas y Nacional. Ambos poseen equipos de fútbol infantil, divisiones inferiores y equipos de primera que año a año compiten en una liga con más de 12 equipos de diferentes ciudades. Además, la ciudad cuenta con un centro social que goza de diversas disciplinas. El Raíz Hípico es una fiesta que reúne a gran cantidad de personas, siendo hoy en día uno de los encuentros multitudinarios que más público mueve. En Tala nacieron grandes deportistas que llegaron a lo más alto de sus disciplinas, teniendo como ejemplo a Omar Petruccelli, quien fuese capitán del equipo de vóley uruguayo, Elvio Oso Peregali en rally, Cristian Estuani, Ignacio Amarilla, Hernán Figueredo, José Herrera, entre otros en el ámbito del fútbol, Gustavo Robaina en bochas y un sinfín de deportistas que colocaron el nombre de Tala en lo más alto. Orgullosos de todos los que han pasado por estas páginas, no menos con estos nombres que trascendieron fronteras y que nos legaron el nombre de Tala, ciudad cultural. María José Siri, considerada una de las mejores sopranos del mundo. Edison Bordón, quien fuese uno de los mejores bandoneonistas del mundo. Carlos Garofali, quien se iniciara en la banda de Tala, culminó siendo el director de la Orquesta Sinfónica de Porto Alegre. Ciro Pérez, quien fuera en su momento primera guitarra de Alfredo Zitarrosa, hoy radicado en Córcega, Francia. Luis Pérez Aquino, pianista de relieve internacional, quien paseó su arte por las principales salas del mundo. La Banda Municipal de Tala, en el presente año, cumple los 110 años de vida. Hugo Alfaro fue un periodista, crítico de cine y escritor uruguayo, redactor de Marcha y principal fundador de Brecha. Telémaco Morales fue un guitarrista primero autodidacta, luego aprendió música e interpretó partituras clásicas y terminó su vida componiendo música folclórica de nuestro país. Mauro Costa Mattioli, científico, trabaja en mitigar los síntomas del trastorno del espectro autista. José Alonso y Trelles, el viejo Pancho, quien sin saber, nacido en estas tierras, las eligió como propias para pasar gran parte de su vida, dejando un legado cultural a las nuevas generaciones. Carlos Gardel estuvo en la ciudad buscando la aprobación para interpretar uno de sus temas. Álvaro Laporte, recitador,
de gran trayecto tanto en nuestro país como en el exterior, es uno de los más grandes investigadores de la vida de José Alonso Itreyes. Y un sinfín de personas y personajes que nacieron en esta ciudad. La ciudad de Tala ofrece a sus habitantes y turistas una amplia gama de servicios, desde los esenciales como la seccional de policía, un cuerpo de bomberos y el centro de salud de ACE. A su vez, cuenta con emergencias móviles y varias mutualistas privadas. También con oficinas estatales como una oficina de correos, una central de UTE y Antel, una planta potabilizadora de OCE. El municipio de la ciudad, ubicado frente a la plaza pública, cajero y central del BROU, oficinas del BPS y de la DGI y diversas instituciones, entre ellas se destacan Sociedad Fomento Rural, AJUPEN, Sociedad Nativista El Tala, Sociedad Criolla El Viejo Pancho, el Grupo de Descendientes Canarios, Buscando Raíces y un sinfín de otras instituciones. Un club de leones, quienes realizan entre tantas actividades pesquisas oftalmológicas y de diabetes. El Rotary Club de Tala realiza extracciones para el Banco Nacional de Sangre. Lo educativo se hace presente en la comunidad con un centro CAIF, un jardín de infantes y escuela pública. Un colegio que abarca desde maternal hasta sexto grado, un liceo público y otro privado. Una UTU, sin dejar de lado más de 20 escuelas rurales. La prensa está presente por intermedio de 2 radios de frecuencia modulada, las cuales son la Primer FM del interior del país, la 88.1 FM Naturaleza, y con el paso de los años llegó la 100.7 FM1. La televisión para abonados llegó en la década del 90. Posteriormente, Televisión, con una señal local que hoy conocemos como el Canal de la Región, llega a todo el mundo a través de distintas plataformas. La prensa escrita la encontramos en las publicaciones del Informante, quien dirige en su totalidad Aldo Camejo. Sin dejar de lado a los servicios esenciales, Tala cuenta con lugares verdes rodeados de naturaleza para actividades recreativas, que son el punto de encuentro en las tardes soleadas. Dentro del municipio de Tala se encuentra el Pueblo Bolívar, utilizado por los habitantes como un lugar de esparcimiento. La iglesia de la ciudad corona la hermosa vista desde la plaza pública. Para los visitantes, Tala cuenta con restaurantes, supermercados y almacenes barriales, tiendas, centros veterinarios y un sinfín de otros servicios. Trascendió lo religioso. Con una ciudad infantil abarrotada de gurises que no tenían techo, les dio de comer, educación y contención. Es el ícono de la ciudad. Hablamos de... Me han pedido que hable del padre Guarzás, del padre Santiago Guarzás, como un ícono del pueblo del Tala. Se comprende el sentido, pero tal vez el apelativo no sea el exacto. Ícono, una imagen, un retrato, una estatua, y el padre para nosotros es algo muy vivo. Su modelo, su referencia está absolutamente vivo entre nosotros, y no es porque nos alejemos de la realidad, sino todo lo contrario, que nuestra realidad diaria tiene siempre por referencia al padre Guarzás. Acá en el Colegio San José encontramos un sacerdote, el padre Guarzás, una figura excepcional de donde se le mire, porque fue excepcional como sacerdote, fue excepcional como educador, fue excepcional como emprendedor, porque tenía todas las cualidades. Es una persona muy sencilla, muy humilde, muy sagaz, muy culto, y con un enorme corazón
donde no escatimaba esfuerzo. Para él el sacrificio, el postergar todo lo que fuera confort personal, él mismo lo decía, el confort y la falta de sacrificio hace holgazán al ser humano y no da el 100% que debe dar para los demás. Él siempre decía, estamos en el mundo creado por Dios para que podamos servir a nuestro hermano. Ese es el mensaje de Jesucristo, que él lo practicó a rajatabla, lo enseñó y lo demostró en los hechos que se podía y que era la mejor forma de conducirse como ser humano, ayudando al que necesitaba, orientando al que tenía alguna dificultad y sobre todo socorriendo a todos, cualquiera sea la circunstancia, sin importar la edad y sin importar quién era. El padre fue siempre una persona generosa, visitó a diario, todos los días, el Tala, lo cruzaba de norte a sur y de este a oeste, visitando enfermos. Alguien le traía noticias, fulanito está enfermo, yo lo voy a ver. Ícono del Tala, me decían ustedes, así es como el padre Borrasás lo decía, el Tala. Y así es verdaderamente como está en el origen de nuestro pueblo, pueblo del Tala de San Salvador. Ese es el nombre verdadero. Volviendo a tu pregunta, ¿qué representa el Padre para nosotros? Que lo conocimos, lo admiramos, lo quisimos como uno de nosotros. Es un modelo vivo de virtudes personales. Todo talense que conozca las historias del pueblo sabe que el padre Borrasás se distinguía por su don de servicio a los más humildes, por su generosidad, su desprendimiento de todo lo material y sin duda un referente de humildad y también de sabiduría, aunque parezca que una cosa no va con la otra, sí que va. Él era de espíritu humilde, no achicado, no disminuido, fuerte y de espíritu humilde. Fue un buen lector, una persona muy ilustrada. A mí siempre me sorprendió en su manera de leer rápidamente libros. Se los devoraba y los prestaba y ya no los quería más. Ya no se recobraban esos libros, pasaban para la persona que los pedía y él se lo entregaba y ahí se olvidaba. Su vocación por socorrer a los más necesitados lo marcó siempre, en especial a los desprotegidos, y especial dentro de los desprotegidos, los niños que golpeaban a su puerta porque realmente no tenían dónde vivir, no tenían un techo, no tenían una cama ni una casa, no tenían unos padres, no tenían comida, no tenían instrucción. Y el padre fue moldeando en su cabeza, tal vez sin darse cuenta, el proyecto de la ciudad infantil. Un proyecto enorme, pero empezó de a poquito, empezó con un granito de arena que fue el colegio, y ahí los niños recibían todo, era ese techo que anhelaban, esa familia, el padre y los ayudantes. Cuando terminé el liceo, yo le pregunté al padre Borrasás, porque era mi consejero, era mi segundo padre, qué hacía yo o cuál era mi destino, dado que mis padres no me podían ayudar económicamente para hacer una carrera que era lo que yo tenía en mente hacer. Me dice, no, lo económico nunca puede ser una barrera para lograr llegar a tener éxito y concretar lo que uno sueña. Hay que tener disposición y arrancar. Después Dios acompaña, pero hay que arrancar. Dios nunca arranca. Somos nosotros los que tenemos que arrancar. Dios nos dice, hagan que yo los ayudo. No dice, yo hago por ustedes. Es decir, es una forma de darnos un espaldarazo, saber que nosotros somos capaces de hacer las cosas cuando nos las proponemos. Desde luego, hay dificultades, pero las dificultades se van sorteando. Él mismo pudo conseguir un abono en la empresa de transporte para que yo pudiera ir a Pando, porque ya esa era la primera dificultad. En virtud de eso, teniendo el abono, yo seguí
estando en el colegio, comiendo y pernoctando, y como si fuera mi casa, era en ese momento mi casa, hice solo 2 años, y después le digo al padre Borrazá, ahora sí queda la etapa más fea, la etapa más difícil. Yo a la universidad, ¿cómo voy? Conozco poco o nada Montevideo, no tengo familiares en Montevideo que me puedan auxiliar, no conozco a nadie que pueda de alguna manera tener alguna ayuda, se me corta las posibilidades de estudio. Y me dice, no, anotate en la universidad que de alguna forma vas a conseguir cómo. Y bueno, y ahí él, con otras personas, él mismo y con otras personas, dice, pero hay becas estudiantiles para estudiantes del interior. Y bueno, el Departamento de Bienestar Social, de Bienestar Estudiantil de la Universidad de la República, me otorgó una beca para que yo pudiera estudiar. Es decir, se dieron todos los pases que el padre Borrazás me dijo que se iban a hacer. Que él no sabía en el momento cómo se iban a dar, pero si yo daba el primer paso, los demás iban a ser de alguna manera cumplidos. Pero yo tenía que poner el esfuerzo. Y el esfuerzo está en la decisión, en pasar dificultades. No vamos a decir que todo fue un camino de rosa. Hubo dificultades, hubo renunciamientos, hubo postergación de cosas que a algunos les hacía abandonar la lucha. Yo, gracias a Dios, al esfuerzo personal que podía poner, tenía detrás la imagen y el consejo del padre Borrazás que nunca me faltó. Dale para adelante que las cosas van a salir. Y el darle para adelante que las cosas van a salir era la cuota de decisión mía y de esfuerzo mío, porque nadie iba a estudiar por mí, nadie iba a dar los exámenes por mí, y el éxito o el fracaso dependía de mi esfuerzo. Y eso es lo que acrisoló, mejoró, reforzó la autoestima de una persona. Es decir, todas esas cosas que me iban sucediendo, como se dice en la jerga popular, me entró viento en la camiseta, porque digo yo, se puede, vamos para adelante que se puede. Yo veía que otros compañeros vivían en otro confort, tenían otros medios para ir a estudiar. Yo estudiaba en la facultad, en la biblioteca de la facultad, porque no tenía cómo comprar texto. Siempre anduve en ómnibus, otros iban en su propio coche, pero eso no me amilanó ni le vi diferencias. Y después de pasar los años digo, bueno, qué verdad era el padre Borrazás, ¿eh? Hay que emprender, empezar, que otros lo van a ayudar. Y bueno, ese es el mundo, ese es lo que yo le puedo contar de la satisfacción, del orgullo, el orgullo sano de haber pasado por el Colegio San José, que no era una maravilla vivir en el Colegio San José. Muchas limitaciones, muchas privaciones, pero valió la pena. Decíamos que empezó con el colegio y luego vio que esos niños crecían y necesitaban ir a un liceo. Armó el liceo, donaciones, le donaban las casas, venían los albañiles, le donaban, porque todos veían, todos participaban de la grandeza del proyecto. Fue al liceo después, pero esos niños crecieron y terminaron el liceo. Se necesitaban estudios terciarios. El liceo mismo los impulsaba a la escuela agraria, la escuela industrial, a los oficios, la imprenta, las tareas del campo. Todo fue formando ese proyecto grande que era la ciudad infantil. Como sacerdote dejó la mejor imagen. Como emprendedor, yo lo decía al comienzo, cuando él vino a Tala, lo primero que hizo fue fundar una escuela primaria porque entendió que a los niños pobres, a los niños de campaña y a los niños en general de Tala había que darle una oportunidad de enseñanza católica, que muchos padres lo reclamaban y no tenían cómo darse ese gusto de preferencia en cuanto al tipo de enseñanza que se le daba a sus hijos. Pero después notó que en Tala no había liceo en esa época.
fundó un liceo. Tampoco había UTU, escuela industrial, fundó una escuela industrial de carpintería y mecánica. Pero a muchos no les gustaba ni estudiar, ir al liceo, ni tenían preferencia por ninguno de esos oficios. Bueno, provenían muchos de zona rural, creó una escuela agraria. Es decir, que el polo educativo de Tala en la época del padre Borrazás fue floreciente. Por eso, quien hizo todo eso sin medios económicos, porque el padre Borrazás nunca tuvo dinero, solamente pedía y obtenía ayuda y lo volcaba en obra, siempre vinculado a la educación. Era un ferviente defensor de la enseñanza en cuanto a oportunidad que le iba a significar al que tuviera formación para pelear de igual manera las posibilidades futuras. Estos hechos que yo recuerdo acá, que recuerdo para todos acá, no son nada nuevo para ningún talense. Los talenses que conocen profundamente la historia del Tala, conocen todos estos hechos que yo estoy nombrando. Era un hombre de fe, el padre Borrazás. Eso no lo podemos dejar aparte, porque eso es intrínseco a su vocación de sacerdote. Un hombre de enorme fe, y esa fe la transmitió y la transmite. Si no, su testimonio no tendría valor si no hubiéramos logrado a partir del padre Borrazás aumentar nuestra fe, fortificarla, y eso fue lo que se logró. Y tengo una anécdota antes de terminar. Un día estábamos en una clase de literatura con muchachos de, digamos, 15, 16 años. Y hablaban de tener fe, pero en un Dios desconocido, misterioso, una incógnita. ¿Cómo se puede tener fe en algo así? Y discutían, se ponían fuertes, y unos a favor y unos en contra. Y por ahí un muchachito que había estado cerca del padre siempre, pero no había sido pupilo. Lo conocía por la familia, por el pueblo, por alguna tarea, pidió para hablar. Y se hizo un silencio raro, porque entre muchachos, pero se ve que como él estaba calladito, dijeron, vamos a escucharlo. Y dice el muchachito, yo digo que si el padre Borrazás, una persona tan sabia y tan inteligente, dio su vida a amar a Dios, es porque algo hay. Algo debe de haber, dijo el chiquilín. Que él derramaba a todo, no tenía edad para volcar ese afecto, ni tenía hacía ningún distingo a ninguna persona, y por eso lo queremos tanto, y son tantas las personas que lo recuerdan con tanto afecto y cariño. Es historia de Tala, y Tala tuvo el privilegio de tener un hombre de esa talla intelectual, moral, un orientador. Entonces yo creo que nos debemos sentir orgullosos de haber tenido al padre Borrazás. Y si hoy no lo tenemos, porque los hombres pasan, pero sus obras quedan. ¿Cómo el sueño de un inmigrante de Islas Canarias logró ver un paraíso donde no existía nada? ¿Cómo la visión de 26 personas hace más de 110 años nos legó una banda musical que hoy es municipal? ¿Por qué un cura recién recibido decidió pasar su vida ayudando a los más necesitados, dejando un legado que perdurará en el tiempo? ¿Cuál fue el motivo para que ese almacenero eligiera un lugar para trabajar y vivir? ¿Qué llevó a ese granjero a labrar estas tierras? Tantas y tantas preguntas que solo tienen una respuesta posible. Tala es todo. Tala para mí es todo. Tala es todo. Para mí, Tala es todo. Y Tala es todo. Tala es todo. Tala es todo. Para mí Tala es todo. Tala es todo. Para mí, Tala es todo. 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 Para mí, Tala es todo. Tala es todo para mí. Tala es todo. Tala es todo. Tala es todo. Para mí, Tala es todo. Tala es todo. Tala es todo. Tala es todo. Tala
es todo. Para mí Tala es todo. Tala es todo. Tala es todo. Tala para mí es todo. Tala para mí es todo.